A mí me tocó, por ejemplo, el conflicto de Malvinas, llevar las cartas de los soldados, los excombatientes, a los domicilios. Estaba todo el mundo esperando, ¿viste?, que llegue una noticia, y cuando llegaba una carta te abrazaban, te besaban, ¿viste?, lloraban con vos. Nunca había recibido una carta. Me puse re emocionada porque era mi primer carta desde Buenos Aires. Para muchas generaciones, el correo es sinónimo de papel, noticias y cartas. Escribir una de puño y letra era toda una ceremonia. Letra prolija y lista de cosas para contar. Eran otras épocas, sí. A las noticias había que ponerle cuerpo y alma. Espiar al cartero por la ventana y cruzar los dedos para que golpeara nuestra puerta y nos dejara justo la carta que tanto esperábamos. Ese era un deseo recurrente. O ir al correo, a la estafeta del barrio y preguntar: ¿llegó carta para mí? No hacía falta aclarar nuestro nombre. El señor de atrás del mostrador ya sabía quiénes éramos y quién nos escribía. La paciencia la construimos a la fuerza. Pasaron los años y la tecnología nos facilitó la existencia. Inclusive nos ahorró ansiedades, fantasías y esperas interminables. Hoy, el visto del WhatsApp nos avisa que nuestro mensaje llegó a destino. Linda experiencia de cartero porque, bueno, uno está en un barrio y conoce, con los años, ¿viste?, va conociendo a toda la familia. Todavía había confianza de entrar al patio, de cuando no estaban en la casa, por ahí te decían, bueno, déjame la carta en tal lado, ¿viste? O sea, había una confianza. Sabemos que en 1901 se crea Comodoro Rivadavia y prácticamente es ese mismo año en que se instala la primera oficina, un tanto improvisada, pero como había que garantizar ese tipo de comunicaciones, se hace ese mismo año. No es la primera construcción que tuvo la administración de esta dependencia estatal, sino que es, diríamos, la tercera, porque hubo una construida en madera que apareció prácticamente al inaugurarse las actividades, pero que desapareció a raíz de un incendio en 1923. Luego hubo unos 20 años en que funcionaron en la calle Rivadavia para finalmente, a comienzos de 1943, inaugurarse la monumental obra que conocemos y que forma parte del patrimonio de la ciudad hasta nuestros días. La gente te decía, bueno, cuando yo no estoy, sí, abrí la puerta y dejámela arriba a la mesa, o entrar por el patio y hoy no se ve eso, hoy las cosas cambiaron mucho. La carta era lo más esperado. Buenas y malas noticias. Hoy una desgracia te la comunican por teléfono, en esos años era a través de la carta o del telegrama. Y bueno, a veces te tocaba leerle una carta a gente grande que no podía leer, que no veía, transmitía la noticia, como quien dice, leyendo una carta. En estos momentos donde todo es vía internet y de eso no queda registro de los momentos que se van viviendo. Y bueno, el hecho de escribir una carta y comentar lo que uno está haciendo en ese momento queda registrado a través del tiempo. Porque uno después se olvida con los años qué estaba haciendo en el año, qué sé yo, 1990 en Buenos Aires. Pero yo voy a las cartas y ahí revivo cosas que no me acordaba. Y bueno, yo creo que es revivir un poco el pasado, ¿viste? Rescatar la historia de las relaciones. La instalación de un correo a partir del siglo XIX pretendía que se garantizaran los servicios básicos universales, que consisten en poder contar con una carta que pese 20 gramos, un telegrama que llega a las 20 palabras y poder hacer un giro que llega a los 1.000 pesos. Una vez que comenzó a crecer la población, pensemos que ya para 1905, en lo que era la zona del poblado histórico de Comodoro Rivadavia, había unas 300 personas,
En la medida que se descubrió el petróleo y fue ampliándose la exploración petrolífera, y surgieron las distintas empresas, sobre todo las ubicadas al norte de la ciudad en las primeras décadas, la administración del correo fue abriendo sucursales. Llegó a tener una que se inauguró en el área de la jurisdicción de la petrolera estatal en 1917, que también se conserva hasta nuestros días, también en Kilómetro 8, y después en otras compañías había sucursales del correo o estafetas. En Kilómetro 8, entre la década del 20 y el 30, un inmigrante español llamado Gregorio Villafañe tenía una librería y dentro del recinto de esta librería funcionaba la estafeta postal. Llegaba la correspondencia de todos. Va un día un señor a retirar su carta, se la entregan, la toma, se la apoya en su pecho fuerte y se quedaba ahí con la cabeza agacha. Entonces Alicia, como toda nena curiosa, se le acerca y le dice: ¿no la vas a abrir? ¿No la vas a leer? Y le hacía que no con la cabeza. Y se le ocurre decirle: ¿no sabés leer? Y él le dijo que no. Entonces ella, muy presurosa, le toma la carta, la abre y no la entendía. Entonces corre y le dice a su papá: papá, el señor no sabe leer y yo tampoco sé leer estas letras. Entonces el padre le dice: vete hasta la carnicería de don Pedro Granson y ahí la señora te la va a traducir al castellano. Se la iba traduciendo al castellano, Alicia la iba escribiendo y después venía y se la leía al destinatario de esa carta. Cuando yo era mensajero repartíamos los telegramas, eran de los casamientos, ¿viste? Que eran unos sobres grandes, ¿viste? Como carta. Íbamos al mismo casamiento a dejarla, ¿viste? O a la fiesta o por ahí nos tocaba ir afuera a la iglesia, ¿viste? A esperar a los novios y entregarle las cartas. Y aparte, cuando íbamos a la fiesta, mejor, porque nos invitaban a quedarnos. Que pasabas, quedaste, ¿viste? Serviste. Me contaba que estaba muy bien, estaba con sus amigas, estaba muy feliz, que ríe las plantas y que cuide la casa. A mí me gustaría escribir una carta a mi abuela, que es la que me mandó una carta. Tremendo, ¿viste? Llevamos, no sé, qué cantidad de peso. Aparte usamos la cartera de cuero, la cartera grande, que ya la cartera de por sí sola pesaba unos 5 kilos, ¿viste? Hoy no, el chico lleva una carterita liviana, ¿viste? No se exige más de 3 kilos de peso por cartero, todo por la RT, ¿viste? Antes no existía la RT. Y es un orgullo, para mí todavía es un orgullo ser empleado correo. Y a mí me deja un futuro, porque yo al entrar tan joven, 17 años, voy a cumplir 60, mis hijos están trabajando en el correo, tengo 2 hijos, fue parte de mi vida. El correo es todo. Mi papá trabajaba en el correo y también tengo mi hijo trabajando en el correo, o sea que somos una generación de empleados de correo, ¿viste? Esta fue la primera carta que me llegó. Son 2. ¿La leo yo? Sí. Dice: queridísima Evangelina, te felicito por tus logros en el torneo de gimnasia artística y por tu destreza. La carta era una conversación entre ausentes, pero también un momento individual y personal en el que pensábamos en el otro, en la otra, pero no había nada más hermoso que ser sorprendidos por el cartero con la llegada de una carta. Que algunas cartas olían a perfume, otras tenían dibujos y caritas con sonrisas, y a veces la letra era urgente y expresiva. Otra cosa increíble de las cartas era que se releían mucho una y otra vez, se les daba entonación y estaban cargadas de las imágenes del destinatario, y hasta muchos las guardaban en la almohada o en cajitas de madera.